Hoy vamos a hablar sobre países del Medio Oriente. Vamos a empezar hablando sobre Irán. Datos generales de Irán. Su ubicación geográfica se encuentra situada en el sur de Asia, entre el mar Caspio al norte y el Golfo Pérsico al sur. Al este se encuentra con Afganistán y al oeste la llanura mesopotámica de Irak. Se encuentra en el límite con Asia Occidental, siendo a veces incluido en esta. Su capital es Teherán. Su población es de 80.277.428 personas. Gentilicio es el iraní. Geografía política. Su mandatario es el presidente Hassan Rouhani. Su composición legislativa es la Asamblea Consultiva Islámica. Sus principales fuerzas políticas son: los principalistas insisten en adherirse a los ideales de la Revolución Islámica de Irán y quieren que el gobierno que dirija el país defienda los valores islámicos. El término reformismo comenzó a orientarse hacia el otro frente político iraní durante la presidencia de Mohammad Khatami en 1997 y surgió de la ala izquierdista tras una serie de cambios. La actual administración de Irán se autodenomina moderada, es decir, no es reformista ni principalista. Su división territorial. Irán se divide en 30 provincias, cada una gobernada por un gobernador designado por el ministro del Interior. Las provincias se dividen en los condados y se subdividen en distritos y distritos secundarios. Geografía económica de Irán. Su moneda es el rial. Su PIB es de 1.551 billones de dólares. Sus principales productos de exportación son el petróleo crudo, los polímeros de etileno, alcoholes acíclicos y otros frutos secos y turba. Su energía cuenta con 100 kilowatts de energía eólica instalada y produce aerogeneradores con tecnología propia. Desarrolla la energía solar fotovoltaica y tiene una central termosolar. Cultura de Irán. El idioma es el persa. Su religión se comprende en periodos que varían a lo largo de la historia y evolución. Se pueden dividir en 3 secciones. La primera, la era de las religiones de la antigüedad, donde destacan el mazdeísmo o zoroastrianismo y sus religiones opositoras, seguida por el periodo islámico suní, luego de la conquista árabe, pasando a la religión mayoritaria chií en 1501. Así llegamos al presente, en el que Irán es un estado teocrático y donde la religión oficial es el Islam chií. Minorías étnicas: los persas, azeríes, iraníes, kurdos, iraníes, beluchi, iraní, kashgai, árabes iraníes y turcómanos. Historia de Irán. En el siglo XVII, los países europeos como Gran Bretaña, el Imperio Ruso y Francia comenzaron a establecer pequeñas colonias en la región. Como resultado de otro, Persia perdió el control en varias de sus provincias, incluidas en la que hoy en día es Georgia. Por otra parte, las regiones de Daguestán, Azerbaiyán y Armenia fueron cedidas a Rusia mediante el Tratado de Turkmenchai, el Tratado de Guilistán, etc. En 1906, el Shah estableció la primera constitución de Irán, con lo que la nación se convirtió en una monarquía constitucional. El primer majlis fue inaugurado el 7 de octubre de 1906. El descubrimiento del petróleo en 1908 por los británicos en la región de Juzestán reavivó el interés de los británicos en Persia. El control de Persia era disputado a Rusia y Gran Bretaña en lo que conoció como el Gran Juego y resultado en el frente anglo-rusa, el cual dividió a Persia en 2 grandes esferas de influencia, lo que quitó soberanía a la nación. Durante la Primera Guerra Mundial, el país fue ocupado por los británicos, los otomanos y los rusos, pero Persia era un país neutral. En 1919, después de la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia, los británicos intentaron establecer un protectorado en Persia, pero no se consolidó. Finalmente, el movimiento Hangal y los vacíos del poder gobierno terminaron por deshabilitar al gobierno de Kandahar y permitió que en 1925 estableciera una nueva dinastía a la Pahlaví y al mundo de Reza Shah. Ahora vamos con Palestina. Su capital es Jerusalén Este. Su población es de 4.260.636 habitantes. Su gentilicio es el palestino o palestina.
Forma de gobierno. Es una república parlamentaria. Su mandatario es Mahmoud Abbas. Su composición legislativa es el Consejo Nacional Palestino. Tiene una división territorial así. Primer nivel de administración territorial del país en 16 gobernaciones, 9 en Cisjordania y 5 en la Franja de Gaza. Geografía económica de Palestina. Su moneda es el nuevo shekel israelí. Su PIB per cápita es de $2.943. Cultura de Palestina. Su idioma es el árabe. La religión mayoritaria es el Islam sunita, seguida por el 93% de los palestinos. Los cristianos son el segundo mayor grupo, representando cerca del 6%, mayormente católicos y ortodoxos. Historia de Palestina. La división de Palestina y la guerra de 1948. La situación ya era insostenible y el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de la ONU apoyó el plan de participación de Palestina que se llevaría a cabo en conjunto con el retiro de Gran Bretaña. Ya que no lograba contener la situación, se separó así el territorio palestino en un estado judío y otro árabe, algo que en el que práctica no se cumplió ya que solo nació Israel, porque los palestinos rechazaron el plan de organización. Es aquí cuando se comienza a hablar del conflicto árabe-israelí. Algunos expertos aseguran que la decisión estuvo influenciada por los sentimientos de compasión mundial debido a la persecución y aniquilamiento que habían practicado los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El 14 de mayo de 1948 se llevó a cabo la retirada británica y se proclamó la creación del Estado de Israel. Sin embargo, este fue inmediatamente invadido por los ejércitos de 5 países vecinos, con el fin de destruirlo, ocurriendo la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que Israel ganó. De hecho, al término del conflicto, el ejército israelí había conquistado el 78% de la tierra, y el 22% restante se dividía entre Cisjordania y la Franja de Gaza. El ejército expulsó de la tierra que se convertiría en israelí a más de 700.000 palestinos, impidiéndoles el retorno al término del conflicto. A finales de este año los judíos eran mayoría en el territorio. Tras la guerra, la inmigración judía continuó en Israel. No demoró en convertirse en un estado con altos niveles de educación y desarrollo institucional. Los palestinos, por su parte, crearon en 1964 la Organización para la Liberación de Palestina, con el objetivo de retroceder las fronteras a las del tiempo del mandato británico. Entre los 50 y 60, los palestinos realizaron varios ataques en las fronteras con la ayuda de Egipto, Jordania y Siria. Estos ataques provocaron las respuestas del ejército israelí y toda la zona de las fronteras, especialmente alrededor de Gaza y Ribera Occidental. Se convirtió en un escenario crudo y lleno de violencia. Ahora vamos a hablar sobre Bahrein. Datos generales. Su ubicación geográfica. El país se asienta en un archipiélago cuya mayor isla, Bahrein, tiene 55 kilómetros de largo por 18 kilómetros de ancho. Al oeste se encuentra Arabia Saudita, país al que está conectado por el puente de 26 kilómetros llamado Calzada del Rey Fahd. Al sureste se encuentra la península de Qatar, país del que separa el Golfo de Bahrein y al que se espera que en un futuro no muy lejano lo comunique un puente. Su capital es Manama. Su extensión territorial es de 572 kilómetros cuadrados. Su población es de 1.234.571 habitantes. Su gentilicio es el bahreiní. Forma de gobierno, el monarquía constitucional. Su mandatario es el rey Hamad bin Isa al-Jalifa. Su composición legislativa es la Asamblea Nacional de Bahrein. Sus principales fuerzas políticas, pues no hay partidos políticos sin sindicatos legales. Las principales fuerzas opositorias son el Frente de Liberación de Bahrein y el Partido de Baaz Árabe Socialista y el Movimiento Nacionalista Árabe. Como división territorial en 5 gobernaciones son Capital, Central, Mubarak, Norte y Sur. Geografía económica. La moneda es el dinar bahreiní. Su PIB es de 31.823 millones de dólares. Sus principales productos de exportación, pues las exportaciones de Bahrein son refinado de petróleo, raw, aluminio, barras de aluminio, alambre de aluminio y computadoras. Su energía es una energía nuclear. Geografía cultural. Su idioma es el árabe. Su religión es el Islam. Sus minorías étnicas iraníes, filipinos, indostaníes. Historia de Bahrein.
Desde los años iniciales del siglo XXI, el país se convirtió en un aliado estratégico para los Estados Unidos. En el 2002 fue designado un aliado no miembro de la OTAN. Muy importante, en marzo del 2008 se convirtió en el primer país árabe que comandó maniobras navales conjuntas con Estados Unidos. En diciembre de ese mismo año envió a Afganistán una compañía de sus fuerzas especiales de seguridad y es calificado líder del Consejo Coordinador de Golfo. El 14 de febrero del 2011, un grupo de jóvenes chiitas y sunitas y una fuerte presencia de mujeres se lanzaron a las calles para pedir una nueva constitución y la liberación de los cientos de hombres y niños chiitas detenidos desde agosto del 2010 y poner fin a los abusos de los derechos civiles. Este día fue conocido como el Día de la Furia. La manifestación era pacífica, pero la política disparó con fuego real. Hubo muertos y heridos y miles ocuparon la plaza central de Manama. En la madrugada del 17 de febrero, los manifestantes reunidos en la plaza central de Manama mientras dormían fueron atacados con bastones, gas lacrimógeno y pistolas. 5 muertos y más de 230 heridos dejó el ataque. El 19 de febrero, miles de manifestantes volvían a retomar la plaza Lulú, después de que las autoridades ordenaran el retiro de los tanques y de los policías a timones del lugar que anteriormente fue escenario de una representación sangrienta. Un mes exacto después, la policía volvió a intervenir para evitar enfrentamientos entre los manifestantes y los partidarios de la monarquía, mientras la quinta flota estadounidense se estacionaba en el país para presionar a los gobernantes a realizar una reforma política. Ahora vamos a hablar sobre Kuwait. Datos generales de Kuwait. Su ubicación geográfica es un país árabe situado en Asia Occidental en el extremo noroeste de la península arábiga y en la punta norte del Golfo Pérsico, donde comparte fronteras con Irak por el norte y con Arabia Saudita por el sur. Su capital es Kuwait. Su extensión territorial es de 6.880 millas cuadradas. Su población es de 2.695.316 habitantes. Su gentilicio es el kuwaití. Geografía política. Forma de gobierno: Emirato Constitucional. El mandatario es Emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Su composición legislativa es la Asamblea Nacional de Kuwait. Sus principales fuerzas políticas: Movimiento Constitucional Islámico, ADAS, Partido Al-Umma. Su división territorial: Kuwait está dividida en 6 provincias. Árabe, singular. El gobierno kuwaití prefiere el nombre de gobernatoros de provincias. Geografía económica. Moneda: dinar kuwaití. Su PIB es de $317.68. Sus principales productos de exportación son el petróleo crudo, refinado de petróleo, gas de petróleo, alcoholes acíclicos, hidrocarburos cíclicos. Energía: los 3 proyectos de energía incluyen una central térmica, la estación de energía solar fotovoltaica con una capacidad de 10 kW y la central de energía eólica. Cultura de Kuwait. Su idioma es el árabe, su religión es el islam, sus minorías étnicas bidún y el Ithna Ashari Shi's. Su historia. Con su parque eólico Antonio Morán ubicado sobre el cerro Arenales a 17 kilómetros del centro de la ciudad, Chubut va a la vanguardia nacional en cuanto a la energía eólica se refiere, un tipo de energía que hasta hace pocos años era considerada de laboratorio hasta Europa y que hoy aquel continente tiene a miles de molinos dando vueltas para generarla, abriendo camino más rápido a lo que previsto. La energía eólica en la Patagonia avanzada, venciendo los obstáculos que se suceden indefinidamente. Crece al pesar de los intereses contrapuestos y resistencia al cambio por el desarrollo de las energías convencionales, a partir de los recursos no renovables como petróleo y gas. Es más, en Comodoro se da la paradoja de que los molinos de viento y emblemático Batsin bombea petróleo de las entrañas de la tierra, comparten el mismo cerro Arenales. Además, fueron inaugurados en el Centro de Investigación de Energías No Convencionales, cuya finalidad es conformar una organización mixta capaz de investigar y desarrollar a poner en marcha
emprendimientos económicos para la región destinada a la producción de formas de energía no contaminantes. Cuando llegaron al puerto de Comodoro Rivadavia, desde la lejana Dinamarca, los sucesivos molinos, las autoridades representativas y funcionarios comenzaron a vislumbrar la necesidad de legislar en beneficio de este tipo de generación. Se promulgaron las leyes de promoción de energía eólica y solar en el ámbito provincial y nacional, hasta llegar a la actualidad en la que la Secretaría de Energía está decidida a apoyar a la pequeña y mediana industria con programas de cooperación internacional. Ahora vamos a hablar sobre Uzbekistán. Sus datos generales. Ubicación geográfica. Es un país situado en Asia Central. Limita al noroeste y al norte con Kazajistán, al sur con Afganistán y al noroeste con Kirguistán, al sureste con Tayikistán y al suroeste con Turkmenistán. Su capital es Tashkent. Su extensión territorial es de 173.351 millas cuadradas. Su población es de 32.212.000 habitantes. Su gentilicio es el uzbeco. Geografía política. Su forma de gobierno es la república presidencialista. Su mandatario es el presidente Shavkat Mirziyoyev. Su composición legislativa es la Asamblea Suprema. Sus principales fuerzas políticas: Partido Comunista de Uzbekistán, Partido Democrático Popular de Uzbekistán, Partido Demócrata Liberal de Uzbekistán. Su división territorial está dividido en 12 provincias, una ciudad y una república autónoma. Geografía económica de Uzbekistán. Su moneda es el som uzbeco. Su PIB es de $202.251. Principales productos de exportación son el oro, gas de petróleo, no menor hilados de algodón, puro producto químico radiactivo y cobre refinado. Su energía es hidráulica, nuclear, de carbón, hidroeléctrica, eólica y solar térmica. Su cultura. Su idioma es el uzbeco y el ruso. Su religión es la nación es 88% musulmana sunita, 9% cristiana ortodoxa oriental y el 3% sigue otra religión. Minorías étnicas. Los uzbecos son el grupo étnico dominante. Otros grupos étnicos incluyen a los rusos con un 5.5%, a los tayikos con un 5%, coreanos con un 4.7%, kazajos con un 3%, caracapalcos con un 2.5% y tártaros con un 1.5%. Historia de Uzbekistán. La lucha de los bolcheviques para conseguir la emancipación de las mujeres uzbecas fue un éxito. En los años de 1950 eran muy pocas las que aún llevaban el chador y todavía las jóvenes recibían la misma educación pública que los hombres. El analfabetismo casi total en 1924 fue erradicado por completo hacia el 1950. El 26 de abril de 1966, la capital uzbeca y su religión se vieron seriamente afectados por un terremoto. Se inició un extenso programa de reconstrucción gracias a la participación de todas las repúblicas soviéticas. Esto provocó la cuarta oleada de inmigración rusa en el país tras la época colonial, la que los bolcheviques y la que llegó a la Segunda Guerra Mundial. El 4 de enero de 1966 se organizó en Tashkent la Conferencia Indo-Pakistaní, que permitió el reinicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Después de 1966, la capital uzbeca se desarrolló de forma considerable, convirtiéndose en la ciudad más poblada y moderna de toda Asia Central. Durante los 60 y 80, Tashkent albergó un prestigioso festival internacional de films de Asia, África y América Latina. Ahora vamos a hablar sobre Israel. Datos generales. Ubicación geográfica. La geografía de Israel es muy diversa, con regiones desérticas en el sur y montañas cubiertas de nieve en el norte. Israel se encuentra en el extremo oriental del mar Mediterráneo, en el suroeste de Asia. Limita al norte con Líbano, al noroeste con Siria, al este con Jordania y Palestina, al suroeste con Egipto y al oeste con Palestina. Al oeste de Israel se encuentra el mar Mediterráneo, que constituye la mayoría de los 273 kilómetros de costa israelí. Una pequeña salida al Golfo de Eilat en el Mar Rojo existe en el sur. Su capital es Jerusalén. Su extensión territorial es de 8.19 millas cuadradas. Su población es de 8.680.700 habitantes. Su gentilicio es el israelí. Geografía política.
Su forma de gobierno, república parlamentaria, su mandatario es el presidente Reuven Rivlin. Su composición legislativa es el Knesset. Sus principales fuerzas políticas, partidos políticos de Israel desaparecidos, partidos políticos israelíes de izquierda. Su división territorial, el territorio de Israel está dividido en 6 distritos o mejozot, dirigidos por un comisario designado por el Ministerio del Interior. Son los siguientes: Central, Haifa, Jerusalén, Norte, Meridional y el Tel Aviv. Geografía económica. La moneda es el nuevo shekel. Su PIB es de 316.120 millones de dólares. Su energía es solar, eólica y termal. Cultura. Su idioma es el hebreo y el árabe. Su religión, pues existen 3 religiones principales practicadas en Israel, que es el judaísmo con un 75%, el islam con un 16%, el cristianismo, que son los católicos y ortodoxos, con un 2%, y el druzismo un 2%. Minorías étnicas: los árabes musulmanes, los árabes cristianos, los drusos, los israelitas africanos hebreos y los armenios. Ahora vamos a hablar sobre la República Árabe Siria. Datos generales. Su ubicación geográfica: Siria está ubicada en el Oriente Medio, comparte fronteras con Turquía, Irak, Israel y Jordania y Líbano, y tiene una extensión territorial de 185.180 kilómetros cuadrados de desiertos, llanuras y montañas. Su capital es el Damasco. Su extensión territorial es de 71.498 millas cuadradas. Su población es de 19.064.854 habitantes. El gentilicio es el sirio o Siria. Geografía política. Su forma de gobierno es la república semipresidencialista. El mandatario es el presidente Bashar al-Assad. Su composición legislativa es Consejo Popular de Siria. Sus principales fuerzas políticas son el Partido Baaz Árabe Socialista, Partido Comunista Sirio, Partido Comunista Sirio, Partido de la Unión Democrática, Partido de la Voluntad Popular, Partido Democrático de Kurdistán de Siria, Partido Popular, Partido Reformista y Partido Social Nacionalista Sirio. Su división territorial: posee 14 gobernaciones o provincias, divididas en 60 distritos, que a su vez se subdividen en subdistritos o nawai. Los nawai se componen de vías o ciudades que son unidades administrativas más pequeñas. Geografía económica. Su moneda es la libra siria. Su PIB es de 107.831 millones de dólares. Su energía es renovable y alternativa. Su cultura. El idioma es el árabe. Su religión es la islámica, es la predominante. Los musulmanes obedecen principalmente a la ortodoxia suní, aunque también hay alawitas, chiíes, drusos e islamitas. Historia de la República Árabe de Siria. Qatar. Ubicación geográfica. En el oeste de Asia, que ocupa la pequeña península de Qatar en el este de la península arábiga, tiene una única frontera terrestre por el sur con Arabia Saudita, mientras que el resto del territorio lo bañan las aguas del Golfo Pérsico. Un estrecho de agua separa una península del estado insular de Bahrein. Su capital es Doha. Su extensión territorial es de 4.468 millas cuadradas. Su población es de 2.700.539 habitantes. Su gentilicio es el catarí. Geografía política. Su forma de gobierno es la monarquía absoluta. El mandatario es el emir Tamim Ben Hamad Al Thani. Su composición legislativa es la Asamblea de Consultoría de Qatar. Sus principales fuerzas políticas: Qatar no celebra elecciones y por lo tanto no es una democracia. Los partidos políticos están prohibidos. El poder político de Estado resta en las manos del emir. Existe la posibilidad de elegir los representantes locales, es decir, hay elecciones a nivel municipal, pero el sufragio no es universal. Su división territorial: pues el Estado de Qatar está organizado territorialmente en 7 municipios. Geografía económica. Su moneda es el rial catarí. Su PIB es de 353.143 millones de dólares. Sus principales productos de exportación son el gas natural por un valor de 50.522.864.20 millones de dólares. Qatar exportó aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. Su energía es la energía solar. Cultura de Qatar. Su idioma es el árabe. Su religión oficial es el islam.
y es profesada por el 77.5% de la población. Historia. Con un incruento golpe de Estado en 1972, Ahmed Al-Thani fue depuesto por su primo, el jeque Jalifa Al-Thani, quien se mantuvo en el poder hasta 1995, cuando fue destronado por su hijo Hamad Al-Thani, mientras este pasaba las vacaciones en Suiza. Desde el 2013, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani es el actual emir de Qatar, a consecuencia de que en junio del 2013 su padre, el citado Hamad Al-Thani, anunció su voluntad de abdicar en Tamim ante los miembros de la familia real y figuras prominentes de la sociedad qatarí. En marzo del 2005, un profesor británico resultó muerto por el ataque terrorista suicida en el que resultó ser el primer acto de terrorismo en el país. El ataque suicida lo ejecutó el ciudadano egipcio Omar Ahmed Abdullah Ali, residente en Qatar y sospechoso de conexiones con el Al-Qaeda. El 5 de junio del 2007, los gobiernos de Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Yemen, Libia y Maldivas rompieron relaciones diplomáticas con Qatar en medio de la creciente tensión generada por la supuesta injerencia de Qatar en la situación interna de estos países y del supuesto apoyo a los hutíes de Yemen, que enfrentan una invasión de Arabia Saudita. Y bueno, esos fueron algunos de los países de Medio Oriente. Espero hayan entendido y aprendido algo. Muchas gracias.